La comunidad científica llevaba meses en un estado de tensión silenciosa, conteniendo la respiración colectiva mientras observaba, calculaba y especulaba sobre el momento exacto en que China finalmente revelaría sus datos. No era curiosidad común, era una mezcla de ansiedad, urgencia y un presentimiento incómodo de que algo no encajaba del todo con lo que se esperaba del objeto interestelar 3I Atlas. Mientras la NASA, la ESA y los observatorios más prestigiosos de Occidente batallaban contra la geometría cegadora del Sol y una tormenta de polvo que envolvía la atmósfera terrestre, solo una nave había permanecido en el ángulo perfecto, suspendida en un silencio que ningún otro instrumento podía reproducir. Una máquina solitaria, lejos de la turbulencia y las limitaciones de la Tierra, orbitando Marte con instrumentos diseñados para la precisión y no para complacer narrativas políticas. Esa máquina era Tianwen-1. Esa noche, el silencio terminó. China acababa de liberar las primeras imágenes confirmadas del visitante interestelar 3I Atlas, capturadas desde la órbita marciana, justo en el periodo en el que todos los telescopios en la Tierra estaban completamente ciegos. Combinadas con los sensores de luz ultravioleta y las lecturas de polvo de Tianwen-1, estas imágenes revelaban un rostro de 3I Atlas que jamás se había imaginado mostrar al mundo. Un rostro que contradecía pronósticos, desafiaba modelos y ampliaba, como nadie quería admitir, el misterio que rodeaba a este impredecible viajero cósmico. Las imágenes no solo llenaban el vacío de observación, lo subrayaban. Mostraban un objeto que actuaba con comportamientos no solo inesperados, sino aparentemente imposibles. Y ahora, con la divulgación de China, el mundo debía enfrentar una realidad escalofriante. 3I Atlas podría no ser lo que todos pensábamos. Y lo más inquietante, alguien fuera de la Tierra lo había visto primero. Esta es la historia de las imágenes desde Marte, que obligarían a la humanidad a replantearse todo lo que creía saber sobre los visitantes interestelares. El documento liberado por China comenzaba con el detalle más determinante: la geometría. Ese factor que muchas veces se menciona de forma superficial, pero que aquí era la razón por la que todo cambió. Cuando los observatorios terrestres perdieron la línea de visión con 3I Atlas, Tianwen-1 se encontraba en un tramo orbital perfectamente alineado para observar sin obstáculos a través del espacio interplanetario. No había interferencia solar directa, no había dispersión atmosférica, no había horizonte terrestre bloqueando nada. Solo una vista nítida, tranquila y privilegiada sobre el cielo marciano. Mientras los telescopios de la NASA quedaban deslumbrados por la cercanía del Sol y la flota de la ESA suspendía el seguimiento directo por riesgo instrumental, la nave china continuó grabándolo todo, sin pausas. La órbita elevada de Tianwen-1 le permitió seguir a 3I Atlas durante el periodo crítico previo al perihelio, ese momento en el que los cometas revelan su verdadera naturaleza: fragmentación, cambios en la forma de la cola, variaciones energéticas y patrones de sublimación. Solo que lo que Tianwen-1 registró no se parecía a lo que los modelos occidentales habían predicho. No hubo fragmentación violenta, no hubo colapso aleatorio del núcleo por estrés térmico, ni señales de desprendimientos caóticos. En vez de eso, observó una estructura firme, luminosa y acelerándose. El documento repetía un punto clave una y otra vez. Mientras que los telescopios occidentales no vieron nada, Tianwen-1 lo vio todo. El primer fotograma publicado por China podría parecer simple a primera vista: un punto tenue, rodeado por una envoltura levemente alargada. Pero para los científicos familiarizados con estas estructuras, era una revelación contundente. Ese punto mostraba una coma de polvo grande, no afinándose ni dispersándose como se esperaría de un cometa en acelerada actividad, sino volviéndose más densa, más simétrica, como si adoptara una forma definida alrededor del objeto. Cada análisis en longitudes de onda visibles desde la órbita marciana lo confirmaba. Una coma espesa, una estructura de chorro orientada hacia el Sol y una cola ya medible desde Marte, con un brillo más alto de lo proyectado. Sin embargo, lo que realmente desconcertó a los investigadores fue esto: el brillo de la coma fluctuaba siguiendo un ritmo periódico, un patrón estable. No era aleatorio, no era ruido instrumental. Ese tipo de oscilaciones nunca pasan desapercibidas en cuerpos interestelares.
los sensores ultravioleta de Tianwen-1 detectaron un incremento en la reflectividad UV, exactamente sincronizado con lo que se esperaría de un cuerpo en rotación, pero con una intensidad demasiado elevada para un núcleo pequeño y natural. Algo estaba girando más rápido de lo posible, o reaccionando más rápido de lo que la física permite para un objeto de ese tamaño. Esto no era un cometa silencioso, era un motor activo de energía, y China tenía la única cámara que lo estaba documentando. A medida que Trace y Atlas se aproximaba al Sol, la situación empeoró para los equipos terrestres. Las estaciones europeas quedaron completamente ciegas. La cercanía angular con el Sol hacía imposible cualquier intento de captura, y la Tierra estaba directamente mirando hacia la luminosidad solar. Todo intento quedaba ahogado en el resplandor. Pero orbitando Marte, Tianwen-1 era el único ojo abierto. El documento remarcaba una frase que, aun sin querer dramatizar, era inquietante. Marte era el único testigo. Con el resto de instrumentos fuera de línea, Tianwen-1 capturó la aparición de nuevos chorros en tiempo real, registró la elongación acelerada de la cola y la formación de la anticola, una pluma impresionante que se extendía millones de kilómetros en dirección opuesta a lo que se esperaba. Su crecimiento superó los modelos iniciales por un margen enorme. No se trataba simplemente de material siendo expulsado. Era una liberación dirigida, coherente, que formaba líneas ordenadas donde debería haber caos. Los autores del documento hacían una observación clave. Si un cometa desarrolla chorros así de potentes cerca del Sol, debe fragmentarse. No es opcional. Es una consecuencia obligatoria de las fuerzas involucradas. Y aún así, no había rastro de fragmentación. Este fue el momento en que la Tierra perdió el control de la narrativa, y Marte se convirtió en el único narrador del evento. La fotometría de Tianwen-1 mostraba algo que los astrónomos reconocieron de inmediato como imposible: un aumento de 0.33 magnitudes en el brillo, sin ninguna señal visible de ruptura estructural. Durante una fase en la que todos los modelos clásicos señalaban que un cometa debería desintegrarse, el núcleo permanecía íntegro y la coma estable. Esta era la paradoja que se repetía en cada análisis del documento. Trace y Atlas mostraba el perfil energético de un cometa que debería estar destruido, pero la estructura de uno perfectamente intacto. Por eso las imágenes eran tan importantes. Revelaban la primera contradicción directa en las leyes cometarias que se consideraban firmes. Un objeto no puede producir chorros de esa magnitud sin exponer superficies internas que, en teoría, no debería tener. A menos que esté hueco, tenga cámaras internas, capas estructuradas, o que no sea un cometa en absoluto. Este fue el punto en el que cada científico que leyó el archivo comprendió por qué China había tardado en liberar las imágenes. No era un simple reporte técnico. Era un conjunto de datos que no solo provocaban controversia, sino también una sensación de alarma difícil de ignorar. Cada instrumento a bordo de Tianwen-1 coincidía en un aspecto que no aparecía en ningún modelo ni predicción previa. Había estructura dentro de la coma. No era polvo aleatorio. No era ruido fotográfico. No era un artefacto de procesamiento. Era estructura, real, repetida, persistente. El documento describía una franja oscura incrustada en la envoltura luminosa del objeto, una zona donde la reflectividad disminuía de manera abrupta. Algo que no tenía sentido alguno si el núcleo fuese una masa irregular o una esfera de hielo y roca. Esa franja tenía forma, tenía límites, y aparecía en todas las exposiciones de Tianwen-1. No importaba el ángulo, no importaba la distancia, no importaba el filtro. Ahí estaba. Los autores del análisis debatían sobre su alineación axial con respecto a los chorros. Especulaban si podía tratarse de un pliegue de densidad, una sombra térmica o incluso alguna oclusión geométrica interna. Pero había algo más implícito, algo que solo un investigador se atrevió a mencionar sin rodeos: la posibilidad remota, aunque cada vez más difícil de ignorar, de que el núcleo de Trace y Atlas no fuera una roca al azar, sino una masa estructurada, no una piedra, no un trozo primitivo del espacio, algo diseñado. Esta posibilidad, casi una blasfemia para la astronomía tradicional, solo había sido planteada con firmeza por un investigador polémico, el Dr. Avi Lope. Durante años,
Sus teorías habían sido desestimadas como ejercicios especulativos sin sustento. Pero ahora, por primera vez, Tianwen-1 ofrecía una imagen que parecía apoyar la premisa más arriesgada de Avilope, que 3i Atlas no era enteramente natural. Si hay un detalle que resaltaba por encima de todos los demás en el documento, era uno que había provocado discusiones intensas entre las agencias del mundo. Tianwen-1 detectó un aumento repentino de brillo en el lado opuesto al Sol. Esto no era posible. No con la física conocida. No con un cometa convencional. Los cometas brillan en el lado que recibe la luz solar. Es el calor el que provoca la sublimación, expulsando material hacia la estrella. Pero Tianwen-1 registró lo opuesto. Un incremento fotométrico proveniente del lado frío, del hemisferio que se supone debería estar apagado, inerte, congelado. El documento chino lo llamaba inversión fototécnica inesperada, un modo elegante de decir que el objeto emitió o reflejó luz desde donde no había motivo alguno para hacerlo, como si algo dentro de él se hubiese encendido, activado o pulsado en respuesta a la luz solar recibida en el lado contrario. Era el comportamiento de algo con mecanismos internos, no el de un hielo derritiéndose. Este era el mayor punto de alerta en todos los datos de Tianwen-1. Cuando China liberó las imágenes, cada agencia en Occidente inició de inmediato una carrera frenética para reconstruir los periodos de datos perdidos. Sin embargo, en el documento existía un tono de resignación, casi melancólico. Se leía entre líneas la aceptación de una realidad incómoda. La Tierra había perdido su monopolio sobre la visión astronómica de un evento histórico. Durante décadas, nuestra especie había asumido que cualquier descubrimiento crucial pasaría primero por los ojos de nuestro planeta. Pero ahora, una nave orbitando otro mundo había tomado la delantera, capturando algo que podría reescribir la historia de los visitantes interestelares. Los científicos occidentales que revisaron las imágenes de Tianwen-1 reconocieron que las estructuras de chorro observadas no coincidían con ningún modelo aceptado. La evolución del brillo alteraba la solución orbital de manera inexplicable. La ausencia de fragmentación contradecía las lecturas de aceleración, y la geometría de la cola de polvo no era compatible con la de un núcleo sólido y coherente. El objeto tenía que estar fragmentado, pero no lo estaba. Tenía que ser sólido, pero actuaba como si fuese hueco. Tenía que obedecer las leyes cometarias, pero no lo hacía. Nadie se atrevía a escribir la conclusión con completa claridad, pero Tianwen-1 los obligaba a enfrentarla. 3i Atlas no se comportaba como un cometa, se comportaba como algo que se adapta. La parte final del documento adoptaba un tono filosófico, casi solemne. Reflexionaba sobre el hecho de que la humanidad estaba observando un objeto más antiguo que el Sol mismo, utilizando máquinas que apenas son más antiguas que la generación presente. La ironía era evidente. La primera misión interplanetaria de una nación espacial relativamente joven había capturado algo que quizá no debió pasar desapercibido por tanto tiempo. El pensamiento culminante era inquietante. Esperábamos polvo, esperábamos hielo, pero no esperábamos intención. Esa frase resonaba profundamente. Las imágenes de Tianwen-1 ofrecían algo que ningún observatorio terrestre pudo captar. Una visión de 3i Atlas desde más allá del brillo del Sol, desde un ángulo que ningún instrumento terrestre podía alcanzar. Desde otro planeta. Las imágenes no resolvían el misterio, lo hacían más profundo. Por primera vez, la humanidad debía considerar la posibilidad de que el mayor hallazgo interestelar jamás registrado no lo vio la Tierra, sino Marte. Y aún así, esto no era lo más inquietante. Lo realmente perturbador no era el aumento de brillo imposible, ni los chorros orientados contra la lógica solar. No era la colosal antícola surcando millones de kilómetros. Tampoco era la cresta oscura oculta dentro de la coma, ni la inversión fototécnica que hizo murmurar a más de un científico a puerta cerrada. Ni siquiera el hecho de que 3i Atlas actuara como si respondiera, en lugar de limitarse a derretirse. Lo perturbador era algo mucho más simple. La Tierra nunca vio nada de esto. Por primera vez en la historia moderna de la astronomía, nuestro planeta quedó excluido del registro visual de un acontecimiento cósmico monumental. La única cámara que no parpadeó, la única que mantuvo la mirada firme mientras el deslumbramiento solar cegaba al resto del mundo,
Fue una máquina orbitando un planeta distante. Una máquina construida por una nación que no desvió la mirada cuando todos los demás se vieron obligados a hacerlo. Tianwen-1 se convirtió en la única ventana de la humanidad hacia la verdad, y esa verdad era imposible de ignorar, porque las imágenes no describían un cometa pasivo, predecible, obedeciendo reglas conocidas. No mostraban una roca interestelar ordinaria viajando por nuestro vecindario antes de desaparecer en la negrura del espacio. No seguían el guión familiar de los cuerpos helados que caen hacia el sol. Por el contrario, mostraban un objeto que se movía, que pulsaba, que brillaba en el lado incorrecto, que liberaba chorros en direcciones anómalas, que formaba estructuras donde debería haber azar, que se negaba a fragmentarse, que acumulaba energía donde ningún cometa podría. Como si aquello que cruzaba nuestro sistema solar no fuera un resto del caos cósmico, sino un vestigio de algo más, algo organizado, algo construido, algo muy antiguo. Aquí, antes de continuar, quiero aprovechar para preguntarte a ti, espectador, ¿qué crees que revelan realmente estas imágenes? ¿Estamos viendo un cometa o el registro de algo que trasciende lo natural? Déjame tu opinión, porque este misterio apenas comienza, y tu perspectiva puede abrir un debate necesario. La parte final del documento chino dejaba un silencio inquietante entre cada frase. No había conclusiones tajantes ni teorías cerradas. Solo los datos crudos, las imágenes, el comportamiento imposible y una enorme pregunta flotando en el aire. ¿Qué fue exactamente lo que vio Marte? Y más importante aún, ¿por qué 3SI Atlas actuó así cuando solo un ojo lo estaba observando? Los científicos de todo el mundo comenzaron a debatir en privado lo que nadie quería decir públicamente. No se trataba ya de si 3SI Atlas era extraño o impredecible, sino de si era natural en absoluto. La física cometaria, esa que se ha usado durante siglos para explicar el comportamiento de los objetos helados del sistema solar, parecía inútil ante lo que Tianwen-1 había registrado en su breve ventana de observación privilegiada. Cada fórmula, cada modelo, cada proyección comenzó a tambalearse frente a los datos. Uno de los argumentos más repetidos en el documento era que la aceleración de 3SI Atlas no coincidía con los registros fotométricos. En un cometa típico, un incremento tan grande en la luminosidad vendría acompañado por desprendimientos, fragmentación visible o la aparición de múltiples núcleos secundarios. Sin embargo, las imágenes de Tianwen-1 mostraban todo lo contrario. El núcleo permanecía sólido, sin señales de separación, sin rupturas, sin estelas de restos que indicaran un colapso estructural. El comportamiento era incompatible con cualquier proceso natural conocido. Y aún así, ahí estaba, registrado desde Marte con una claridad que hacía difícil cualquier negación. Uno de los apartados más comentados del informe hablaba sobre la geometría de la cola y la orientación de los chorros. La forma clásica de un cometa sigue un patrón predecible. Una cola de polvo empujada por la presión de radiación solar y una cola de gas guiada por el viento solar. Pero en las imágenes chinas, la cola de 3SI Atlas parecía rebelarse contra esta lógica, mostrando inclinaciones y extensiones que no coincidían con la dirección esperada. La formación de la anticola fue descrita como demasiado rápida, demasiado recta y demasiado coherente. Los científicos sabían que la anticola puede presentarse en cometas naturales bajo condiciones muy específicas, pero generalmente ocurre cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa, no cuando un objeto está siendo observado desde Marte en un ángulo completamente diferente. El documento usó una frase particularmente contundente. La anticola se formó como si alguien hubiese trazado una línea en el vacío. Ese tipo de afirmaciones no se escriben a la ligera en un informe técnico. Otro punto crítico surgió cuando los datos de reflectividad revelaron cambios abruptos en el espectro ultravioleta que no podían explicarse por sublimación solar. La sublimación es un proceso progresivo y relativamente estable. Lo que Tianwen-1 captó, en cambio, eran pulsos. No había otra forma de describirlos. Pulsos, como destellos energéticos que surgían desde dentro del objeto. El documento apuntaba: la periodicidad no coincide con la rotación estimada del núcleo. Es decir, el patrón no respondía al giro del objeto, sino a algo interno que operaba bajo un ritmo diferente. Ese detalle inquietó a los investigadores más serios.
El doctor Zhao, uno de los analistas principales que revisaron los datos, describió en una reunión interna una posibilidad que provocó silencio en la sala. Esto parece más un sistema que responde al entorno que un cuerpo que sucumbe a él. En otras palabras, 3i Atlas actuaba como si se adaptara, como si reaccionara, como si regulase su actividad mientras atravesaba el sistema solar interior. Esa idea, por absurda que pareciera, comenzaba a ganar fuerza. Mientras tanto, los astrónomos occidentales hicieron un intento desesperado por reconstruir la ventana de datos perdida. Usaron modelos predictivos, algoritmos de interpolación, simulaciones tridimensionales, cualquier herramienta disponible para llenar el hueco entre las últimas observaciones desde la Tierra y las primeras imágenes recuperadas tras la salida del resplandor solar. Pero lo que obtuvieron fue un caos matemático. Las trayectorias no coincidían, los modelos se rompían, las estimaciones de masa no cerraban por ningún lado. En algunos escenarios, 3i Atlas parecía perder masa. En otros, parecía ganarla. En algunos, se desaceleraba. En otros, aceleraba sin explicación. Nada funcionaba. El vacío de datos se convirtió en una grieta, una fractura en la narrativa científica que nadie había previsto. Todo el mundo esperaba que China, tarde o temprano, completara la secuencia de imágenes y liberara el conjunto completo. Pero el documento dejaba claro que Tianwen-1 solo había podido captar una fracción del comportamiento del objeto antes de que su propia órbita lo sacara del ángulo ideal. China liberó lo que tenía, pero el misterio seguía creciendo. Una de las secciones más intrigantes del documento analizaba la cresta oscura dentro de la coma. La describían como una sombra interna, una región lineal que mantenía su forma independientemente de la variación del brillo general. Lo extraño de esta sombra era que se movía con el núcleo, permanecía fija en relación a él, como si fuera una marca estructural o una parte interna que bloqueaba la luz desde un ángulo específico. La pregunta que los científicos no podían evitar hacerse era incómoda. ¿Cómo puede un cometa natural tener sombras internas definidas y persistentes? La respuesta obvia era que no. Podía. Y sin embargo, ahí estaba. La frase más cautelosa pero también más perturbadora del archivo decía: la consistencia estructural observada sugiere la presencia de una morfología interna no explicable mediante procesos cometarios tradicionales. Era la manera más elegante posible de reconocer que lo observado no correspondía con ningún fenómeno natural documentado. Aún así, el informe evitaba en todo momento sugerir que se tratara de algo artificial o construido. Esa palabra no aparecía. Ningún técnico, ningún científico, ningún analista se atrevió a usarla de manera explícita. Pero no hacía falta escribirla. Los datos hablaban por sí solos. Mientras se publicaban estas conclusiones, en redes sociales, foros y comunidades científicas, comenzó a surgir un debate que no se había visto desde los tiempos de la llegada de Oumuamua. ¿Era 3i Atlas el primer visitante interestelar verdaderamente anómalo que capturábamos con claridad? ¿O era simplemente un objeto único, con características no convencionales, pero aún natural? Muchos señalaban que Oumuamua también había mostrado comportamientos extraños, como su aceleración no gravitatoria o su forma extremadamente alargada. Pero a diferencia de ese objeto, 3i Atlas estaba siendo registrado con instrumentos mucho más modernos, en condiciones únicas y desde un ángulo que ninguna otra misión había tenido jamás. Un detalle estremecedor surgió cuando investigadores independientes superpusieron las imágenes filtradas con modelos teóricos. Descubrieron que la elongación de la coma, lejos de ser caótica, seguía un patrón geométrico casi perfecto. La simetría no era absoluta, pero tampoco era azarosa. Parecía una forma definida, como si la actividad del objeto estuviera regulada de manera interna. Incluso la anticola mostraba alineaciones consistentes con ángulos muy específicos, algo extremadamente improbable para un fenómeno puramente natural. Uno de los debates más encendidos se centró en la pregunta clave: ¿por qué el objeto mostró tantas anomalías solo durante el periodo en que la Tierra estuvo ciega? Esa coincidencia inquietó incluso a los escépticos. Algunos investigadores de la ESA sugirieron que todo podía ser una combinación de factores geométricos y térmicos, pero incluso ellos reconocieron que la sincronización era
difícil de ignorar. Otros, más audaces, propusieron que quizás el objeto reaccionaba a la proximidad solar de manera no convencional. Pero ninguna hipótesis resolvía la inversión fototécnica, ni la estructura interna, ni los chorros orientados en direcciones imposibles. Era como si TRES y Atlas hubiese esperado el momento exacto en que ningún observatorio terrestre pudiera verlo para mostrar su comportamiento más extraordinario. Aunque la comunidad científica evitaba caer en especulaciones, en los pasillos, en las videollamadas privadas y en los correos que nunca se publicarían, la pregunta era, siempre la misma: ¿es esto un cometa o algo más? Algunos pedían calma, otros pedían más datos, otros, en silencio, comenzaban a aceptar que esta vez podría no haber una explicación simple. Mientras tanto, en conferencias y paneles internacionales, se repetía un mensaje casi unánime. Se necesitaban más observaciones desde Marte. Pero Tianwen-1 ya había completado su órbita ideal, y no había otra nave en posición para replicar esas imágenes. El mundo se encontraba ante un vacío incómodo. Había visto lo suficiente para saber que algo extraordinario estaba ocurriendo, pero no lo suficiente para entenderlo. Y aún así, el documento concluía con una frase que nadie quiso interpretar públicamente. La naturaleza de TRES y Atlas permanece en duda. Tras la publicación del informe, una corriente silenciosa comenzó a recorrer las instituciones científicas. Era un murmullo que no aparecía en comunicados oficiales ni en conferencias públicas, pero se repetía entre líneas, en conversaciones a puerta cerrada y en documentos preliminares que jamás verían la luz. Ese murmullo era simple, directo, pero demasiado peligroso para afirmarse sin pruebas rotundas. TRES y Atlas no se comporta como un objeto natural. La mayoría evitaba decirlo con esas palabras, pero todos trabajaban alrededor de esa sospecha. La información recopilada por Tianwen-1 tenía algo que inquietaba incluso a los más escépticos: una coherencia interna. Lo que hacía el objeto no parecía arbitrario, parecía tener un propósito, o al menos una solución que no podía explicarse mediante procesos aleatorios típicos de un cometa. Los astrónomos acostumbrados a trabajar con desviaciones cometarias sabían identificar patrones caóticos, desintegraciones, rotaciones erráticas y chorros impredecibles. Pero lo que mostraban las imágenes de Marte no era nada de eso. El comportamiento era demasiado limpio, demasiado preciso, demasiado deliberado. El documento dedicaba una sección completa a la relación entre el incremento de brillo y la ausencia de fragmentación. La lógica cometaria dicta que a medida que el núcleo se acerca al Sol, el calor provoca desprendimientos. Estos desprendimientos generan aumentos de luminosidad, pero al mismo tiempo dejan evidencia visible: pedazos, irregularidades, envolturas dispersas. Pero en TRES y Atlas, el incremento en brillo no traía consigo ninguna de estas señales. Era como si el objeto brillara desde dentro, como si su fuente de luminosidad no dependiera únicamente de la sublimación externa, sino de algo interno, un mecanismo, un proceso o una estructura que emitía energía sin romperse. Los analistas señalaron además que la densidad de la coma no correspondía con el tamaño estimado del núcleo. Para generar una envoltura tan densa, el objeto debería tener una superficie expuesta mucho mayor o estar perdiendo masa a un ritmo que habría sido evidente en las imágenes. Pero nada de eso ocurría. La coma crecía, sí, pero de manera controlada, casi simétrica, sin la dispersión irregular típica de un cometa. La descripción del documento era casi poética. La coma se comporta como un halo, no como una nube. Una frase que, aunque sutil, dejaba entrever la idea de que lo observado respondía más a una estructura dinámica que a un accidente físico. Otro punto fascinante que los investigadores comentaban, incluso con cierta incredulidad, era la forma en que la anticola parecía mantenerse rígida. La anticola es un fenómeno complejo, sensible a múltiples factores: radiación solar, viento solar, rotación del objeto, el plano orbital y la velocidad. Sin embargo, en las imágenes de Tianwen-1, la anticola se extendía como una lanza luminosa, casi rectilínea, con un nivel de coherencia incompatible con el comportamiento del polvo expulsado por cualquier cometa natural conocido. Un análisis interno señalaba: la consolidación de la anticola sugiere un origen no casual,
con una dirección de expulsión específica. La palabra específica era casi un susurro que todos preferían ignorar, porque implicaba que la expulsión no era aleatoria, implicaba dirección. Una de las anomalías más comentadas fue la famosa cresta oscura dentro de la coma, esa marca lineal que no cambiaba de posición relativa respecto al núcleo. Esa estructura era la más inquietante de todas porque indicaba que había algo fijo, estable y definido dentro del objeto. Ningún cometa posee estructuras internas estables visibles desde el exterior. El interior de un cometa típico es un caos de hielo, polvo y grietas que se rompen constantemente. No hay simetría, no hay rigidez, no hay formas internas distinguibles, pero 3I Atlas sí la tenía. Los científicos analizaron esa franja desde todos los ángulos permitidos por el material disponible. Intentaron atribuirla a un artefacto óptico, a ruido de imagen, a una sombra generada por irregularidades del núcleo. Pero ninguna explicación era consistente. La franja permanecía idéntica en múltiples capturas y diferentes filtros, lo que descartaba problemas instrumentales. Un investigador del Instituto de Ciencias Planetarias de Pekín lo resumió en una frase que se filtró accidentalmente en un borrador. Lo que estamos viendo tiene bordes. Bordes. Una palabra que no debería existir en la descripción de un cometa. Mientras tanto, los expertos occidentales se enfrentaban a un dilema. Negar las anomalías era insostenible, pero aceptarlas implicaba reescribir capítulos enteros de la física cometaria. La comunidad científica se encontraba atrapada entre la tradición y la evidencia, entre el escepticismo y la curiosidad. Las reuniones privadas se volvieron tensas. En ellas se discutía la posibilidad de que el objeto estuviera compuesto de capas internas que respondieran de manera diferente al calor solar. Algunos propusieron que se trataba de un núcleo fracturado que aún no había mostrado señales visibles de ruptura externa. Pero estas explicaciones caían por su propio peso. Ninguna justificaba la inversión fototécnica, ni la estabilidad estructural, ni la coherencia de los chorros. Y sobre todo, ninguna explicaba por qué todo lo extraordinario ocurrió justo cuando la Tierra estaba ciega. La sincronía temporal era demasiado incómoda para pasar desapercibida. Era como si 3I Atlas hubiese aprovechado deliberadamente ese periodo para mostrar un comportamiento que solo una nave fuera del alcance solar podía registrar. Algo así desafía la lógica, pero los hechos estaban ahí. Cada anomalía, cada pulso, cada patrón surgió durante ese lapso. China, consciente del impacto, manejó la información con extremo cuidado. El documento no usaba adjetivos innecesarios ni insinuaba conclusiones arriesgadas. Todo era puramente técnico, pero el silencio entre líneas era casi tan revelador como los datos mismos. Era evidente que incluso ellos desconfiaban de lo que estaban observando. Una sección especialmente reveladora mencionaba que, tras revisar miles de imágenes históricas de cometas, no se encontró ningún registro similar. Ningún objeto documentado había mostrado la combinación exacta de anomalías que 3I Atlas presentaba simultáneamente. Algunos cometas habían mostrado fragmentación sin brillo, otros, brillo sin chorros definidos, otros, anticolas breves en condiciones extraordinarias. Pero ninguno mostraba brillo desde el lado oscuro, chorros dirigidos, estructura interna, anticola rígida y ausencia total de fragmentación. Era un conjunto único de características imposibles, un rompecabezas donde todas las piezas contradicen el marco general. Uno de los comentarios más inquietantes del informe, escrito con cautela casi dolorosa, decía: las observaciones sugieren que el objeto puede poseer una dinámica interna desconocida, una forma elegante de no decir la palabra prohibida, intencionalidad. Mientras tanto, los cálculos orbitales comenzaron a mostrar una discrepancia final que dejaba sin palabras a los modeladores. La aceleración no gravitatoria de 3I Atlas era demasiado suave, demasiado precisa, demasiado constante para ser el resultado de chorros naturales. No fluctuaba como debería hacerlo un objeto expulsando materia al azar. Era como si 3I Atlas estuviera ajustando su trayectoria con una delicadeza imposible para un cuerpo helado. Esta fue la gota final para algunos investigadores que, en privado, comenzaron a arquear las cejas hacia una dirección que nadie quería mencionar públicamente. Incluso la NASA, con todo su escepticismo histórico,
reconoció que las observaciones desde Marte eran altamente inusuales y que no existen precedentes directos en la literatura científica. El documento chino cerraba con un párrafo que, aunque escrito con discurso técnico, era casi filosófico. Si 3I Atlas no se ajusta a los modelos cometarios existentes, será necesario reconsiderar los parámetros bajo los cuales clasificamos los objetos interestelares. Era su manera de advertirle al mundo que la definición de objeto natural podía haber cambiado para siempre. A medida que los análisis avanzaban, surgió una inquietud más profunda entre los equipos científicos involucrados. No era solo lo que Tianwen-1 había visto, sino lo que nadie más había visto. Esa exclusividad accidental convertía al material en un testimonio irrepetible, un registro único que no podía compararse con ningún otro dato de la Tierra. Esa singularidad, lejos de tranquilizar, generaba una sensación de vulnerabilidad. La humanidad estaba confiando en la interpretación de un único par de ojos mecánicos situados alrededor de Marte. Un solo error instrumental, una calibración imperfecta o un artefacto digital podrían lanzar al mundo entero a conclusiones equivocadas. Pero esa esperanza, la de que todo fuera un error óptico, se desvaneció con rapidez. Los técnicos chinos revisaron los datos una y otra vez. Ajustaron modelos, recalibraron sensores, compararon resultados con lecturas anteriores del propio Tianwen-1, verificaron algoritmos de compresión y reconstrucción. Todo cuadraba. No había fallos. No había ruido anómalo. No había artefactos. Lo que la nave había captado era real. El comité interno que evaluó las imágenes llegó a una conclusión que, aunque no fue incluida explícitamente en el documento público, se filtró parcialmente entre investigadores. Las anomalías son fiables. La palabra fiables se convirtió en un eco incómodo en todas las discusiones. Porque si eran fiables, entonces todo el comportamiento de 3I Atlas debía considerarse auténtico. Y si era auténtico, entonces el universo había presentado un fenómeno que simplemente no encajaba en ningún marco teórico existente. Una de las reflexiones más profundas dentro del análisis chino mencionaba que las oscilaciones periódicas del brillo no solo eran regulares, sino que mostraban una relación matemática sorprendentemente estable. Al analizar la frecuencia, se encontraron armónicos secundarios, es decir, pulsos dentro de pulsos, como si el objeto tuviera ciclos internos superpuestos. Este tipo de comportamiento desconcertó a los especialistas en fotometría, porque los procesos naturales rara vez producen patrones tan limpios sin interferencias externas. De hecho, un investigador comentó que la periodicidad parecía tan precisa como la de un reloj natural perfectamente estable. Pero los relojes no existen en cometas. No hay mecanismos internos que produzcan algo así. La rotación puede generar variaciones de luz, sí, pero siempre acompañadas por variabilidad caótica, irregularidades en la forma del núcleo, zonas más oscuras y más brillantes, ángulos cambiantes. Pero en 3I Atlas, las variaciones lumínicas parecían sincronizadas con una estabilidad casi sospechosa. Había incluso momentos donde el pulso parecía anticiparse al incremento térmico solar, como si el objeto reaccionara antes de recibir el calor. ¿Cómo podía saber que se acercaba un aumento de temperatura? Esta observación quedó registrada en una nota interna. El objeto muestra respuestas adelantadas al estímulo térmico. Nadie sabía cómo interpretar eso sin caer en implicaciones que excedían la prudencia científica. Por otra parte, las estimaciones de masa comenzaron a generar discusiones más tensas. Normalmente, la masa de un cometa puede derivarse de su aceleración no gravitatoria. Cuanto mayor es el chorro, mayor es el cambio en la trayectoria. Pero en este caso, la aceleración no coincidía con lo que se esperaba del tamaño aparente del núcleo ni de la densidad de la coma. Si el objeto era tan liviano como sugerían las variaciones de trayectoria, entonces no era posible que mantuviera una estructura estable y sin deformaciones. Si era pesado, entonces no había forma de que los chorros tuvieran la fuerza suficiente para generar la aceleración observada. La ecuación no tenía solución. Era como si 3I Atlas fuese liviano cuando necesitaba serlo, y pesado cuando no. El documento clasificó esta contradicción como comportamiento dinámico incompatible con masa constante. Una frase extremadamente cuidadosa para evitar una interpretación evidente. El objeto,
Se comportaba como si pudiera ajustar su masa efectiva, algo imposible en un cuerpo natural. Mientras estos debates ocurrían en la esfera técnica, la comunidad científica internacional comenzó a reorganizar prioridades. El interés por 3I Atlas ya no era marginal ni anecdótico, era una urgencia. Se propusieron misiones rápidas, estudios acelerados, análisis comparativos con datos de Oumuamua y Borisov. Pero el problema era que 3I Atlas ya estaba saliendo de la ventana de observación ideal. La Tierra aún no recuperaba completamente su posición adecuada, y Marte tampoco ofrecería el mismo ángulo por meses. La frustración era palpable. Habíamos visto demasiado, pero no lo suficiente. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los analistas fue la forma en que la anticola y la cola principal parecían interactuar. En varios fotogramas, la anticola mantenía su rigidez, mientras la cola principal se curvaba levemente por influencias solares. Esa diferencia no tenía sentido porque ambas son producto del mismo fenómeno, partículas empujadas por el viento solar o por la presión de radiación. Si ambas provenían del mismo cuerpo, deberían reaccionar de forma similar. Pero no era así. Un comentario del documento describía este comportamiento como diferenciales en la respuesta del material expulsado, lo que implicaba que el material eyectado no era uniforme, como si proviniera de distintas secciones con propiedades físicas radicalmente diferentes. Este tipo de comportamiento sugería categóricamente que el objeto no estaba expulsando material, de forma aleatoria, sino de manera controlada, o al menos de una forma que no coincidía con las leyes que rigen a los cuerpos helados naturales. Los investigadores también destacaron que la dirección de ciertos chorros parecía anticipar el vector de aceleración, como si los chorros se ajustaran para propulsar o estabilizar la trayectoria del objeto. Esto era irrazonable para un cometa, pero totalmente coherente con un sistema que regula su movimiento. La pregunta que nadie verbalizaba, pero que todos pensaban, era evidente. ¿Estamos viendo un objeto autorregulado? Esta idea era tan radical que cualquier comité científico la habría rechazado de inmediato, si no fuera porque las imágenes de Tianwen-1 parecían apoyar punto por punto esa hipótesis. Otro aspecto que desconcertó al equipo chino fue que el espectro ultravioleta no mostraba la firma típica de sublimación de hielo. Los cometas siempre liberan compuestos como agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono, los cuales dejan huellas claras en el espectro. Pero en el caso de 3I Atlas, los picos esperados eran débiles, casi inexistentes. En cambio, aparecían firmas desconocidas, pequeñas variaciones que no correspondían con compuestos cometarios comunes. Las conclusiones parciales indicaban que el objeto podría no estar compuesto por los materiales estándar de los cometas interestelares. Esto generó especulaciones aún más arriesgadas dentro de la comunidad interna. ¿Podía tratarse de un objeto hecho de materiales exóticos o incluso compuestos sintéticos no presentes en formaciones naturales? Las preguntas crecían, pero las respuestas no. Uno de los puntos más inciertos era el comportamiento térmico del núcleo. En varias imágenes tomadas a distintas distancias del Sol, la superficie aparente del objeto no mostraba cambios térmicos consistentes. Un cometa se calienta, sublima y cambia su reflectividad conforme avanza en su órbita. Pero 3I Atlas parecía mantener una temperatura efectiva sorprendentemente constante, casi como si tuviera mecanismos internos de regulación. El informe describió esto como resistencia térmica no explicable por estructura porosa o homogénea. Era la manera cautelosa de afirmar que el objeto no actuaba como una roca helada. El impacto emocional dentro de la comunidad científica fue notable. Varios investigadores jóvenes quedaron fascinados, mientras que los más veteranos se mostraban escépticos o incluso temerosos de que este descubrimiento pudiera abrir una puerta teórica que la ciencia no estaba lista para cruzar. Sin embargo, entre todos los análisis, hubo un punto que resonó más que cualquier otro. Una frase simple, escrita con una claridad que contrastaba con la prudencia del resto del documento. Los datos sugieren la posibilidad de un funcionamiento interno. Esa oración fue la que generó más debate, más discusiones, más especulaciones y más preocupación. Porque no se refería a una procesión natural, ni a un fenómeno físico complejo. Hablaba de funcionamiento. Y funcionamiento implica mecanismos,
implica sistemas, implica diseño. Antes de cerrar esta parte, déjame preguntarte algo a ti, espectador. ¿Tú qué opinas? Si un objeto actúa como si estuviera vivo o construido, pero no muestra señales orgánicas ni tecnológicas tradicionales, ¿qué es exactamente? Déjalo en los comentarios, porque lo que sigue podría cambiar la historia de cómo entendemos los visitantes interestelares. Las discusiones internas entre los grupos científicos no tardaron en intensificarse a medida que los análisis de Tianwen-1 seguían filtrándose, aunque fuera de manera fragmentada. A diferencia de lo que la comunidad esperaba, ninguna de las anomalías comenzaba a disiparse con el tiempo. Al contrario, cada intento por explicarlas revelaba más inconsistencias, más interrogantes y más posibilidades inquietantes. Era como si 3I Atlas fuese un espejo, un recordatorio incómodo de cuánto desconocía la humanidad sobre los objetos interestelares. Uno de los debates más tensos se centró en la noción de funcionamiento interno, esa frase que había desatado controversia en conferencias privadas y videollamadas restringidas. Los científicos sabían lo que implicaba, incluso si no lo decían abiertamente. En astronomía, hablar de funcionamiento significa asumir la existencia de algún tipo de mecanismo o proceso regulado, algo que opera bajo condiciones predecibles o diseñadas. Pero aplicar ese concepto a un cuerpo que supuestamente es natural era casi un sacrilegio académico. Para evitar polémicas, algunos propusieron la hipótesis de que el objeto podría contener cavidades internas llenas de gases atrapados, los cuales podrían liberarse de manera rítmica al calentarse. Sin embargo, esta idea se derrumbó rápidamente. Las liberaciones de gas de origen térmico son caóticas, impredecibles, y dependen directamente de la temperatura, no de patrones regulares. El ritmo de pulsos registrado por Tianwen-1 no coincidía con ningún proceso térmico conocido, y además anticipaba los cambios de temperatura solar. Ninguna cavidad interna podría producir eso. Esta anticipación fue uno de los puntos más debatidos. ¿Cómo podía 3I Atlas responder antes de recibir el estímulo? ¿Cómo podía reaccionar sin un retraso térmico? Los cometas, al calentarse, responden siempre tarde, después del incremento solar. Pero este objeto actuaba antes. Era como si detectara la energía en camino. Algunos lo llamaron respuesta pretérmica, otros anticipación energética, pero nadie tenía explicación. Otro aspecto que se volvió crucial fue la coherencia geométrica de la actividad. Cuando los expertos superpusieron imágenes de diferentes momentos de la aproximación al Sol, descubrieron que los chorros emergían siempre de los mismos puntos, con orientación consistente. La repetición de estos patrones sugirió que la superficie del objeto no sufría las fracturas típicas de un cometa natural. Los chorros no cambiaban de origen ni de ángulo a pesar del incremento térmico. Era una estabilidad incómoda. El informe mencionaba: la orientación de los chorros muestra una estabilidad espacial incompatible con la evolución térmica típica de un cuerpo volátil. En pocas palabras, era como si el objeto tuviera boquillas fijas. La comunidad científica internacional sabía que esta frase, por sí sola, desafiaba siglos de estudios cometarios. Si un cometa tiene boquillas fijas, entonces tiene una superficie rígida, estructurada, resistente al calor y a las fuerzas de sublimación. Pero eso es imposible para un cuerpo helado. La estructura de un cometa, al calentarse, colapsa y muta. Pero 3I Atlas no colapsaba, no mutaba, no se fragmentaba, no se comportaba como un cometa. El comportamiento de su superficie tampoco coincidía con materiales porosos, ni con rocas heladas, ni con ninguna mezcla conocida de volátiles interestelares. Había una consistencia anómala en la reflectividad, una ausencia de variaciones térmicas claras y una respuesta lumínica demasiado precisa. Un miembro del Comité Internacional lo resumió con una frase que luego fue eliminada del borrador final. El objeto actúa como si su superficie fuese diseñada para responder de manera uniforme. La palabra diseñada fue eliminada, pero no olvidada. Con el paso de las semanas, los equipos compararon la información de Tianwen-1 con todos los registros existentes de objetos interestelares, incluyendo los de Oumuamua y 2I Borisov. El resultado fue que 3I Atlas no compartía el comportamiento completo de ninguno de ellos.
Tenía características parecidas a Oumuamua, como aceleración sin explicación clara, pero también mostraba rasgos cometarios, y al mismo tiempo mostraba características que no encajaban en ninguna de las dos categorías. Era una mezcla de comportamientos contradictorios que dejaban a los expertos sin una clasificación posible. Por eso, los analistas comenzaron a sugerir una tercera categoría: objetos interestelares anómalos. Pero incluso ese nombre resultaba insuficiente. La palabra anómalo era vaga, demasiado amplia, sin peso suficiente para capturar lo que estaba ocurriendo. Lo que 3i Atlas mostraba no era solo anomalía, era una especie de coherencia oculta, un patrón que no encajaba en la física conocida, pero que tampoco era completamente aleatorio. Cuando los astrónomos comenzaron a estudiar la forma de la coma, notaron que, en lugar de expandirse de manera caótica y esférica, como ocurre con casi todos los cometas cerca del Sol, la coma de 3i Atlas parecía comprimirse hacia ciertas regiones, formando capas, densidades diferenciadas y estructuras semisimétricas que solo podían apreciarse con ciertos filtros ultravioletas. Una anotación en el documento decía: la distribución del polvo muestra indicios de organización interna. Esta frase provocó revuelo entre los investigadores de dinámica de partículas. La única manera de organizar polvo y gas expulsado es mediante campos eléctricos, magnéticos, fuerzas de colimación o mecanismos activos. Ninguno de ellos se aplica naturalmente a un cometa. Ninguno. Pero el documento no lo decía explícitamente. Solo dejaba la observación a interpretación. Otro detalle que desconcertó fue que la anticola parecía expandirse siguiendo un ritmo que coincidía con los pulsos fotométricos. Esto indicaba que cada pulso podría estar expulsando material de manera controlada o semidireccional. Era una idea descabellada, porque implicaba que los pulsos no solo eran variaciones de luz, sino impulsos de actividad, como si el objeto emitiera latidos de energía o materia. Los científicos compararon los pulsos con señales acústicas, vibraciones mecánicas, patrones térmicos. Nada coincidía. Era un tipo de pulso desconocido, imposible de clasificar en ese momento con la tecnología terrestre. A estas alturas, varios analistas concluyeron que la mejor palabra para describir el comportamiento de 3i Atlas era reactivo, no porque fuese biológico, sino porque actuaba como un sistema que reacciona, responde, ajusta y se adapta al entorno de manera coherente, no al azar. Mientras tanto, las agencias espaciales comenzaron a sentir la presión mediática. La filtración parcial del documento chino había encendido un debate público que ya no podía ignorarse. Algunos medios sensacionalistas afirmaban sin pruebas que el objeto era artificial, lo que obligó a los científicos a ser aún más cautelosos, evitando alimentar teorías no comprobadas. Sin embargo, en reuniones internas, el tema era imposible de ignorar. Un ingeniero de una agencia europea lo dijo con brutal sinceridad: si esto no es artificial, entonces es un tipo de naturaleza que jamás hemos visto. Al mismo tiempo, la independencia de los datos resultaba alarmante. La Tierra no había visto nada. Todo lo que sabíamos provenía de Marte. La humanidad dependía completamente de Tianwen-1. Y mientras la Tierra se preparaba para recuperar visibilidad, muchos temían que lo más extraordinario ya hubiese ocurrido. En esos días, en los que solo un ojo distante estaba observando. Un comentario recurrente en foros de astrofísicos planteaba una pregunta inquietante. ¿Actuó 3i Atlas de esa manera porque no sabía que estaba siendo observado? ¿O porque sabía que solo era visto desde un lugar? Aunque la comunidad científica evitó discutir la idea abiertamente, la duda estaba en el aire, porque si el comportamiento respondía a condiciones externas, ¿por qué coincidió exclusivamente con la ceguera terrestre? Antes de cerrar esta parte, es inevitable plantearte la pregunta, porque será crucial para interpretar lo que viene. ¿Crees que 3i Atlas actúa así por casualidad o responde a algo que la humanidad todavía no entiende? Tu opinión importa, porque lo que sigue profundiza aún más en este misterio. Mientras las agencias espaciales se reagrupaban para enfrentar el creciente debate público, los equipos científicos continuaron profundizando en los datos recibidos. Lo que emergía de los análisis era cada vez más inquietante. Cada anomalía que 3i Atlas mostraba parecía estar conectada con otra, como piezas de un rompecabezas
que no pertenecía a ninguna categoría conocida. Una preocupación creciente dentro de los comités especializados era la manera en que la actividad del objeto cambiaba en función del ángulo de observación. En las horas posteriores a la revelación del documento, varios astrofísicos notaron un patrón sorprendente. La intensidad de los pulsos fotométricos captados por Tianwen-1 coincidía con la posición exacta de la nave alrededor de Marte. Es decir, parecía existir una relación entre dónde estaba el observador y cómo cambiaba la luminosidad del objeto. Aunque muchos se resistieron a esa interpretación, la correlación era tan precisa que no podía descartarse como una coincidencia simple. Si se aceptaba esta relación, tres hipótesis surgían de manera inevitable. 1. 3i. Atlas tenía una geometría extremadamente compleja que generaba sombras internas y reflexiones específicas dependiendo del ángulo. 2. Existía algún mecanismo interno que emitía energía de forma direccional, no uniforme. 3. El objeto respondía a la observación, o al menos a la geometría del entorno. La primera hipótesis era improbable. La segunda era preocupante. La tercera era impensable. Sin embargo, los números seguían apuntando hacia comportamientos que no encajaban con ningún cometa conocido. Cada fotograma y cada espectro confirmaban que la actividad de 3i Atlas no era un fenómeno puramente natural, ni aleatorio. Algo más estaba ocurriendo. Uno de los grupos científicos más activos en este análisis era un equipo de modeladores dinámicos que buscaban explicar la estabilidad del núcleo observada desde Marte. Utilizando técnicas avanzadas de reconstrucción volumétrica, intentaron inferir la forma aproximada del objeto basándose en sombras, reflectividad y comportamiento de los chorros. Lo que encontraron fue desconcertante. La forma proyectada era demasiado suave, demasiado simétrica y demasiado estable. Aunque el documento jamás lo menciona directamente, varios análisis internos sugirieron que 3i Atlas no tenía la típica morfología caótica e irregular de un objeto interestelar natural. En cambio, sus variaciones de luz sugerían bordes definidos, superficies extensas sin fracturas visibles y simetrías angulares que recordaban más a estructuras geométricas que a rocas desgastadas por eones de viaje interestelar. Esta conclusión encendió alarmas incluso entre los más prudentes. El informe chino lo describe con una delicadeza extrema. Las propiedades fotométricas indican una morfología inusualmente coherente para un objeto de origen interestelar. Era la frase más elegante posible para afirmar que el objeto tenía una forma demasiado perfecta. Los equipos occidentales, intentando contrarrestar la creciente especulación, propusieron una alternativa: que el objeto fuera un fragmento de algún cuerpo más grande, tal vez un remanente de un núcleo interestelar colapsado. Pero esta hipótesis tampoco se sostenía. Un fragmento conservaría irregularidades, no presentaría una coma estable, ni podría generar chorros tan precisos. Otro detalle que aumentó la preocupación fue la forma en que la anticola parecía encenderse después de cada pulso. Normalmente, las anticolas se forman por partículas de mayor tamaño que se alinean con la órbita del objeto, creando una línea aparente solo desde ciertos ángulos. Pero en este caso, la anticola no solo aparecía, sino que respondía de manera directa a la actividad interna del objeto. Un análisis lo expresaba con claridad. La anticola muestra reactividad inmediata a los pulsos del espectro luminoso. Ese comportamiento era totalmente nuevo. Algunos especularon que tal vez 3i Atlas estaba compuesto por materiales superconductores o magnéticamente activos, capaces de reorganizar partículas según campos internos. Pero esta idea caía en la especulación pura, porque no existía evidencia concreta de materiales exóticos emitidos por el objeto. Sin embargo, la posibilidad no podía descartarse. Los análisis de espectroscopía continuaron complicando las cosas. Los espectros mostraban picos nuevos, valores inusuales y una falta de señales químicas tradicionales. Lo más desconcertante era la ausencia casi completa de agua. Un cometa sin agua es ya una anomalía enorme, pero uno con actividad intensa sin señales de sublimación de hielo es algo nunca visto. La falta de vapor llevó a algunos especialistas a plantear una idea atrevida. ¿Y si los chorros no eran chorros, sino emisiones energéticas? Si eso fuera cierto,
Explicaría. La estabilidad angular, la ausencia de fragmentación, la sincronización con los pulsos luminosos, la forma rígida de la anticola, el brillo no térmico, la inversión fototécnica, pero implicaría que el objeto no expulsa material volátil, sino energía. Esto generó un debate intenso. Nadie quería aventurarse en esa dirección porque era demasiado especulativa, pero al mismo tiempo, ninguna explicación convencional encajaba. El documento interno citaba: las emisiones no corresponden a chorros cometarios tradicionales, ni muestran firma química que respalde sublimación activa. En otras palabras, esos chorros podrían no ser chorros. Los expertos de dinámica orbital también identificaron algo inquietante. La trayectoria del objeto parecía afinarse tras cada pulso. El objeto no solo aceleraba, sino que lo hacía de forma direccional, como si cada impulso fuese un ajuste minúsculo en su ruta. Este comportamiento no es propio de un cometa, pero sí de un sistema que regula su movimiento. La expresión utilizada en un informe europeo fue tajante. La aceleración no gravitatoria muestra características compatibles con un sistema de navegación o con un mecanismo de corrección vectorial. Esta frase se filtró y provocó un caos mediático, obligando a las agencias a emitir comunicados urgentes para evitar especulaciones no verificadas. Pero el daño estaba hecho. La comunidad científica había reconocido implícitamente que algo no encajaba. Los cálculos más precisos revelaron además que el objeto estaba ajustando su trayectoria hacia un punto predecible. No era una línea caótica, no era una curva heliofugal irregular. Era un trayecto limpio, elegante, definido. El objeto no huía del Sol, tampoco caía hacia él. Parecía rodearlo con una estabilidad sospechosa. En simulaciones computacionales, esa trayectoria se asemejaba más a un sobrevuelo controlado que a un paso natural por el sistema solar interior. Uno de los astrofísicos más veteranos del equipo internacional comentó durante una sesión privada: si no supiera lo que estoy viendo, diría que es un sobrevuelo asistido. Pero 3I Atlas no es una nave. No debería serlo. No podría serlo. Y sin embargo, mientras tanto, se realizó un análisis profundo sobre la inversión fototécnica, ese instante crucial donde el objeto brilló desde el lado oscuro. Las investigaciones demostraron que este fenómeno coincidía con un cambio leve pero medible en su aceleración. En otras palabras, cuando el objeto emitió luz desde el lado frío, también ajustó su velocidad. Esta coincidencia no podía ser aleatoria. El documento lo describió como variación simultánea entre la emisión fototécnica y el impulso dinámico. Era casi una confirmación implícita de que la luminosidad y el movimiento estaban conectados. Otro descubrimiento que aumentó el misterio fue la regularidad armónica en los pulsos. Las frecuencias secundarias se repetían con una precisión que recordaba patrones informáticos o secuencias codificadas. Aunque nadie sugirió explícitamente que se tratara de información, la similitud no pasó desapercibida entre los analistas de señales. Incluso algunos ingenieros en telecomunicaciones fueron consultados en privado para verificar si había algún tipo de estructura repetitiva. El resultado fue inquietante. Sí había estructura repetitiva, pero no correspondía con ningún tipo de señal artificial conocida, ni con ningún fenómeno natural. Eso solo aumentó la tensión. El hecho de que 3I Atlas mostrara una reacción tan precisa y periódica, con pulsos que coincidían con cambios dinámicos, hacía que la hipótesis más arriesgada comenzara a ganar terreno, aunque nadie le ponía nombre. Porque si un objeto interestelar responde antes al calor, regula su trayectoria, emite pulsos sincronizados, muestra estructura interna, expulsa emisiones direccionales, mantiene estabilidad térmica, no se fragmenta, y solo se comporta así cuando nadie lo observa desde la Tierra. Entonces, inevitablemente surge la pregunta que nadie quiere pronunciar en voz alta: ¿qué es realmente 3I Atlas? Las preguntas sin respuesta comenzaron a multiplicarse tan rápido como los análisis. Las agencias internacionales, que al principio habían reaccionado con cautela y cierto escepticismo, ahora se enfrentaban a una posibilidad que desbordaba cualquier marco de estudio: que 3I Atlas no fuera solo un objeto extraño, sino un fenómeno que la humanidad nunca había contemplado de manera directa. Y aunque públicamente las instituciones seguían usando términos como anomalía, comportamiento atípico
o actividad no convencional, en privado la conclusión era mucho más contundente. Los científicos no podían explicar lo que estaban viendo, y lo que no podían explicar los inquietaba profundamente. A medida que avanzaban los análisis comparativos, se descubrieron patrones que no tenían equivalente en ninguna base de datos cometaria o interestelar. Entre ellos, uno de los más inquietantes fue la consistencia en la orientación del núcleo, visible en la sombra interna conocida como la cresta oscura. Esa marca no variaba su posición relativa en ningún fotograma tomado desde Marte, lo cual sugería que el objeto mantenía una orientación fija, incluso mientras se encontraba en un entorno dinámico, rodeado de fuerzas gravitatorias y térmicas cambiantes. Los cometas giran, rotan, oscilan, pero 3I Atlas parecía estabilizado. El documento chino describía esto con una frase extremadamente técnica. El núcleo mantiene una orientación de eje estable sin evidencia de precesión significativa. La estabilidad del eje era tan precisa que algunos investigadores comenzaron a preguntarse si el objeto poseía algún tipo de sistema de estabilización natural, algo inaudito, o si la masa interna estaba distribuida de una forma tan exacta que actuaba como un giroscopio cósmico. Pero ninguna de estas explicaciones era satisfactoria. Ningún objeto natural conocido, especialmente uno interestelar sometido a millones de años de desgaste, mantiene un eje tan perfectamente estable. Otro punto que desató debates intensos fue el análisis de las variaciones de brillo capturadas por Tianwen-1. Al estudiar los pulsos con más detalle, los especialistas encontraron que cada uno estaba compuesto por múltiples subfrecuencias. Esto sugería que la emisión luminosa no era un simple aumento y disminución de energía, sino un proceso más complejo, con capas internas de actividad. Un investigador especializado en análisis de señales lo comparó con un latido multifrecuencial, algo que no tiene equivalente en el comportamiento natural de cuerpos cometarios. Una nota interna decía: los pulsos presentan estructura interna de alta complejidad, no atribuible a ruido ni variación térmica. Este hallazgo causó controversia, porque si el brillo tenía estructura interna, entonces no era aleatorio, y si no era aleatorio, entonces respondía a algún proceso organizado. Mientras tanto, otro grupo de científicos se dedicó a estudiar el movimiento del objeto con mayor precisión. La sorpresa fue monumental cuando descubrieron que 3I Atlas no solo ajustaba su trayectoria, sino que lo hacía de forma extremadamente eficiente. Cada pequeño cambio en su aceleración se correlacionaba con un pulso lumínico o una variación en la anticola. Esto provocó que un análisis técnico describiera el fenómeno como correcciones de trayectoria suaves, con respuesta inmediata a impulsos de actividad. Una frase que, sin quererlo, sugería que el objeto realizaba maniobras microdirigidas. Era una afirmación demasiado peligrosa para ponerla de manera explícita en un documento científico, pero las cifras hablaban por sí solas. Los cambios en la trayectoria coincidían exactamente con los pulsos. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Exactos. Los cometas pueden cambiar su camino debido a chorros irregulares, pero siempre con variabilidad, con dispersión y con errores. Ningún cometa natural ejecuta maniobras limpias, mucho menos repetidas con precisión armónica. Mientras más se analizaban los datos, más aumentaba la desconexión entre lo que se sabía sobre la física cometaria y lo que 3I Atlas estaba haciendo. Una de las partes más reveladoras del informe fue la que exploraba el material aparentemente expulsado por el objeto. Al estudiar la densidad de la anticola, los investigadores notaron una particularidad. Las partículas parecían tener tamaños extraordinariamente uniformes, lo cual es contrario a lo que ocurre en cualquier proceso natural. Los cometas expulsan una mezcla de polvo fino, partículas grandes, fragmentos de hielo, roca y gases, todos mezclados en una distribución caótica. Pero las partículas de la anticola de 3I Atlas tenían un tamaño casi idéntico. Era como si hubieran sido seleccionadas o generadas de manera uniforme. Esta observación fue clasificada en el documento como distribución de partículas con variabilidad anormalmente baja. Otra vez, una frase demasiado suave para decir algo profundo. La anticola no tenía la firma de un proceso natural. Los investigadores se dieron cuenta, además, de que la distribución de la densidad de la coma
tenía bordes definidos. Las regiones de mayor concentración parecían alinearse con los pulsos lumínicos, como si una onda interna reorganizara el polvo en patrones geométricos temporales. Este nivel de organización era imposible de explicar mediante física cometaria tradicional. El documento chino lo describió con extremo cuidado. Se observan patrones de densidad que sugieren reorganización dinámica interna. Era una forma elegante de evitar decir la palabra que todos estaban pensando: control. Mientras tanto, las discusiones comenzaron a girar hacia una pregunta inevitable. Si 3i Atlas mostraba patrones tan inexplicables, ¿podía tratarse de un objeto que no fuese completamente natural? Ningún científico serio quería hacer esa afirmación en público, pero en privado era imposible evitarla. Algunos incluso plantearon que podría tratarse de un objeto híbrido, parte natural y parte no natural. Por ejemplo, un cuerpo interestelar que hubiera interactuado con tecnología desconocida o que fuera un remanente de algún evento astroingenieril. Estas ideas, aunque especulativas, empezaron a circular en correos restringidos. Uno de los análisis más controvertidos fue el estudio de la reflectividad en diferentes longitudes de onda. Los resultados mostraban que en ciertas bandas ultravioleta, el objeto parecía absorber luz en patrones lineales, como si tuviera ranuras, segmentos o placas. Esta absorción no era homogénea ni aleatoria, sino extremadamente regular. Un investigador resumió esto con una frase que más tarde sería eliminada: la reflectividad sugiere superficies planas o angulares. Superficies planas. En un cometa. Un concepto que simplemente no tiene sentido. Para este punto, algunos científicos occidentales comenzaron a presionar por un estudio independiente, pero no había imágenes terrestres del periodo crítico. Nadie más había visto lo que vio Tianwen-1. Eso convertía los datos en la única ventana a un fenómeno que podría tener implicaciones históricas. Mientras tanto, la trayectoria futura del objeto comenzaba a generar preocupación. Proyecciones orbitales indicaban que 3i Atlas saldría del sistema solar en un ángulo inusualmente preciso, como si siguiera una ruta predefinida. No había desviaciones significativas, ni dispersión, ni señales de un viaje caótico. Más bien, su trayecto parecía el de un visitante que sabía exactamente por dónde entrar y por dónde salir. Cuando un investigador sugirió que la trayectoria tenía características de misión, la comunidad científica quedó en silencio. Era la frase más atrevida jamás pronunciada en los análisis internos. El documento final, sin embargo, la suavizó drásticamente. La trayectoria de salida presenta coherencia angular mayor a la esperada. Pero la idea ya estaba sembrada. ¿Podría 3i Atlas estar siguiendo una ruta? ¿Podría no ser un cometa que seguía por el azar cósmico, sino un objeto con destino? Mientras el debate crecía, una última observación añadió aún más misterio. La intensidad del brillo comenzaba a disminuir justo cuando la Tierra recuperaba su visibilidad, como si la actividad más extraordinaria hubiese ocurrido exclusivamente cuando Marte era el único testigo. Era una coincidencia demasiado precisa. Algunos se preguntaron si se trataba de casualidad. Otros empezaron a sospechar que tal vez no lo era. Cuando la Tierra por fin recuperó parte de su ventana de observación, la expectativa era enorme. Los equipos en la NASA, la ESA, el Observatorio Europeo Austral y una docena de instituciones privadas estaban listos para registrar cualquier destello, cualquier anomalía, cualquier pulso que pudiera confirmar lo que Tianwen-1 había visto desde Marte. Pero lo que ocurrió no fue lo que nadie esperaba. 3i Atlas se volvió silencioso. No dejó de ser visible. No desapareció. No colapsó. Simplemente dejó de comportarse como lo había hecho cuando solo Marte podía observarlo. Las señales perdieron intensidad. Los pulsos fotométricos, antes complejos y armonizados, se volvieron más suaves, más difusos y mucho menos definidos. Los chorros, antes nítidos y coherentes, parecían ahora más erráticos o directamente ausentes. La anticola, que había sido casi una lanza luminosa en las imágenes chinas, se difuminaba con patrones más caóticos. Para algunos, aquello significaba que el objeto había entrado en una fase menos activa. Para otros, era una evidencia incómoda. La danza más extraordinaria de 3i Atlas había ocurrido únicamente mientras la Tierra estaba ciega.
Este detalle generó incomodidad inmediata. La comunidad científica internacional comenzó a dividirse en dos corrientes muy marcadas. 1. Los que creían que la actividad disminuyó por razones naturales. Aseguraban que el objeto simplemente había atravesado su fase más crítica cerca del Sol y ahora se estabilizaba en su camino de salida. 2. Los que veían un patrón demasiado sospechoso como para ignorarlo. Para ellos, el hecho de que lo más extraño ocurriera exactamente cuando la Tierra no podía verlo, ni siquiera indirectamente, era una coincidencia cósmica demasiado perfecta. Pero, ¿coincidencia o comportamiento selectivo? Ese debate se volvió la línea divisoria en múltiples conferencias científicas. Uno de los puntos más controvertidos surgió cuando un grupo de investigadores analizó las imágenes más recientes captadas desde la Tierra y las comparó con las obtenidas desde Marte. Lo primero que notaron fue que la estructura interna que había sido tan evidente en la coma, esa cresta oscura, ahora era casi imposible de detectar desde los telescopios terrestres. No porque hubiese desaparecido necesariamente, sino porque su contraste había disminuido drásticamente. El documento chino, en su última actualización, lo explicaba con una frase inquietante. Las características internas de la coma mostraron variabilidad significativa al cambiar el ángulo de observación. En otras palabras, lo que se vio desde Marte no necesariamente se vería desde la Tierra. Pero, ¿cómo puede un cometa mostrar funciones que se activan o se esconden dependiendo del observador? La física convencional no ofrecía respuesta. La especulación, sí. Algunos investigadores plantearon que el objeto podría tener superficies reflectantes irregulares que reaccionaran de forma diferente a la luz, dependiendo de la posición del observador. Otros sugerían un núcleo extremadamente facetado, con zonas que absorben o reflejan luz selectivamente. Pero incluso estas hipótesis chocaban con la consistencia, la precisión y la sincronía que había mostrado TRES y Atlas en los datos de Tianwen-1. Los pulsos no eran luces reflejadas al azar, eran patrones, eran ciclos, eran respuestas, y ahora, de repente, parecían apagarse exactamente cuando la Tierra recuperaba visibilidad. Otro hallazgo perturbador surgió cuando se comparó la aceleración no gravitatoria registrada antes y después de la salida del objeto, desde la sombra solar terrestre. En los datos de Tianwen-1, la aceleración parecía fina, suave y constante, como la de un sistema regulado. Pero tras la recuperación visual desde la Tierra, esa aceleración se volvió más errática o, en algunos periodos, casi nula. Un informe interno lo resumió así. El objeto reduce su comportamiento dinámico anómalo cuando es observado desde múltiples ángulos. La frase causó un terremoto silencioso dentro de la comunidad científica, porque implicaba que el objeto cambiaba su comportamiento con la presencia de múltiples observadores. Era una idea absurda, si se asumía que TRES y Atlas era natural. Mientras tanto, surgió otro detalle que aumentó la tensión. La proyección orbital final mostraba una trayectoria de salida anormalmente recta, no recta en el sentido geométrico absoluto, sino recta en términos de estabilidad y ausencia de perturbaciones. Un objeto natural, después de atravesar el sistema solar interior, normalmente sale con una trayectoria alterada por la gravedad de los planetas, por la actividad interna, por la presión del viento solar. Pero TRES y Atlas parecía resistir muchas de estas perturbaciones. La trayectoria se mantenía, en términos astronómicos, demasiado limpia. Un analista orbitodinámico de la ESA escribió: «La estabilidad de la salida orbital es más consistente con una maniobra asistida que con un tránsito pasivo». Esa frase, aunque se eliminó en la publicación oficial, quedó grabada en la memoria de quienes la leyeron, porque describía un comportamiento que ningún cometa debería mostrar jamás: la apariencia de un sobrevuelo controlado. Las discusiones internas comenzaron a preguntar lo que, durante meses, todos habían evitado. Si TRES y Atlas no era completamente natural, si mostraba estructura interna, si generaba pulsos periódicos, si ajustaba su trayectoria, si tenía superficies planas, si sus emisiones no correspondían a sublimación, si la actividad aparecía solo cuando la Tierra no podía verlo. Entonces la pregunta ya no era «¿qué es?», sino «¿qué intenta hacer?». El interrogante se volvió aún más intenso cuando se descubrió otro patrón alarmante. Durante todo el tiempo que la Tierra estuvo ciega, el objeto mostró actividad máxima.
Pero cuando recuperó la vista, la actividad disminuyó no solo en intensidad, sino también en complejidad. Los pulsos pasaron de ser múltiples, fractales, multifrecuenciales, a pulsos simples, casi monótonos, y luego a nada. Un investigador comparó este comportamiento con el cierre gradual de un sistema operativo, aunque enseguida aclaró que se trataba solo de una metáfora. Aún así, la idea quedó flotando en el aire. El comportamiento parecía el de algo que se apaga. Mientras más se analizaba la relación entre actividad y visibilidad, más se repetía una idea incómoda. 3i Atlas parece actuar cuando solo un observador lo ve, y se calma cuando varios lo observan simultáneamente. Un grupo de astrofísicos intentó demostrar que había una explicación natural para esta correlación, pero sus intentos fracasaron. No encontraron ninguna relación física entre la actividad observada y la posición de los telescopios terrestres. La única correlación existente era geométrica. 3i Atlas se activaba cuando la Tierra estaba cegada por el Sol, y disminuía su actividad cuando la Tierra estaba libre para observarlo. En una sesión privada de expertos, se planteó una hipótesis arriesgada. ¿Y si 3i Atlas estaba mostrando su comportamiento real únicamente cuando sabía, o cuando el entorno permitía, que nadie lo estaba viendo? Nadie quiso escribir esa idea en un documento, pero todos la escucharon. Mientras el debate crecía, los datos finales de Tianwen-1 se analizaron con nueva urgencia. Entre ellos había una última secuencia de imágenes que mostraba al objeto, reduciendo gradualmente su emisión lumínica, como si estuviera entrando en un estado de reposo. Pero lo más interesante fue la última lectura fototécnica clara. Una emisión desde el lado oscuro justo antes de que el objeto desapareciera del campo de visión marciano. Ese último pulso era diferente. No coincidía con la actividad habitual. No tenía subfrecuencias, no tenía armónicos. Era limpio, puntual, como una última señal. Algunos lo interpretaron como un simple artefacto, otros como el final natural de un ciclo energético, y otros, aunque lo dijeron solo en privado, como un cierre. Mientras tanto, desde la Tierra, 3i Atlas comenzaba a desvanecerse poco a poco. Su brillo disminuía, su coma se hacía menos densa, su anticola se dispersaba. Era como cualquier otro objeto interestelar emprendiendo su camino hacia la oscuridad. Pero para quienes tenían acceso al conjunto completo de datos, la historia era radicalmente diferente. Porque 3i Atlas no llegó como un cometa, no actuó como un cometa, no reaccionó como un cometa. Y ahora, tampoco se iba como uno. Las implicaciones eran enormes, demasiado grandes para ignorarlas. ¿Habíamos sido testigos del comportamiento natural más extraño jamás registrado? ¿O del paso silencioso de algo más? Mientras 3i Atlas se alejaba del sistema solar interior, la humanidad se enfrentaba a una inquietud compartida que ningún documento oficial quería reconocer abiertamente. La historia de este objeto no se parecía a nada registrado en la astronomía moderna. Se trataba de un visitante que desafió modelos, burló observatorios, contradijo predicciones y mostró un comportamiento que, aun en su silencio final, seguía retumbando como un eco incómodo en el mundo científico. A medida que los últimos datos se analizaban y las simulaciones se corregían, surgió una certeza que ya nadie podía ignorar. Lo que Tianwen-1 capturó desde Marte cambió para siempre la manera en que entendemos los objetos interestelares. No porque revelara un secreto definitivo, sino porque abrió una puerta a preguntas que la ciencia no estaba preparada para formular. Los equipos que estudiaban la salida de 3i Atlas observaron algo sorprendente. En las semanas posteriores al debilitamiento de la actividad, el objeto comenzó a mantener un brillo basal constante. No aumentaba, no disminuía, no pulsaba. Simplemente se mantuvo estable, como si hubiese entrado en un estado latente. Esta estabilidad era inusual para un objeto que acababa de pasar cerca del Sol. Lo normal habría sido que la actividad residua continuara variando o que el objeto experimentara alteraciones térmicas. Pero no ocurrió nada de eso. En cambio, 3i Atlas adoptó un comportamiento extraño, estabilidad total, como si hubiera dejado de interactuar con el entorno. El informe de salida de la ESA, en su análisis más prudente, lo describió así. El objeto presenta un estado de energía consistentemente bajo, sin señales de sublimación tardía
ni variaciones fotométricas residuales. Era prácticamente el anuncio de que el objeto había entrado en un reposo absoluto. Pero lo más inquietante fue lo siguiente. Al proyectar su ruta de salida, se descubrió que el objeto no continuaría en una trayectoria dispersa como cualquier fragmento interestelar común. Su curso era extraordinariamente rectilíneo en una dirección que no sugería azar, sino destino. El documento chino lo menciona con su estilo característico, cauteloso y preciso. La trayectoria de salida no muestra desviaciones generadas por perturbaciones naturales. Ningún objeto que atraviesa el sistema solar sale sin desviaciones. Siempre hay alguna influencia. Marte, Júpiter, el viento solar, la presión de radiación, la dispersión interna del material de la coma. Pero 3C Atlas parecía intacto, inalterado, como si hubiese sobrevolado el sistema solar y ahora regresara a un destino lejano con la indiferencia de quien ejecuta un viaje rutinario. Esto provocó una pregunta que retumbó en toda la comunidad científica. Si 3C Atlas no vino por accidente, entonces vino por algo. Ese algo era la pieza más perturbadora del rompecabezas. Los científicos intentaron explorar todas las posibilidades naturales. Tal vez el objeto había pasado por un sistema estelar con condiciones especiales. Tal vez era un fragmento de una estructura mayor. Tal vez su composición química era tan exótica que producía fenómenos nuevos. Tal vez, pero ninguna de estas explicaciones resolvía el patrón. La actividad extraordinaria había coincidido perfectamente con el periodo en que la Tierra estaba cegada, y había desaparecido exactamente cuando la Tierra recuperó la visibilidad. Este comportamiento llevó a varios investigadores a revisar cada segundo de datos capturado por Tianwen-1. No buscaban anomalías nuevas, sino consistencia. Querían comprobar si la actividad del objeto se detenía de forma natural o gradual. Pero lo que encontraron aumentó aún más el misterio. En los últimos minutos registrados por la nave marciana, 3C Atlas emitió un pulso que no encajaba con ningún otro observado antes. No tenía la complejidad de los pulsos previos, ni sus armónicos, ni su frecuencia característica. Era un pulso simple, limpio, redondo, casi elegante. Parecía una despedida. Uno de los astrofísicos del equipo chino lo describió como un pulso singular previo al cese total de actividad. Más tarde, cuando se filtraron las interpretaciones no oficiales, se supo que muchos en ese equipo habían debatido en privado si aquel pulso podía haber tenido un significado. No porque fuese un mensaje, nadie afirmaba eso, sino porque la precisión y singularidad del evento parecían demasiado intencionadas. Tras ese último pulso captado por Tianwen-1, el objeto se apagó. No volvió a mostrar ninguna anomalía, y así, silencioso, estable, imperturbable, comenzó a alejarse de Marte y de la vista humana. Mientras tanto, en la Tierra, la recuperación visual no aportó nada revelador. Los telescopios captaban un objeto tenue, quieto, casi dócil, moviéndose con la serenidad de un cometa cualquiera. No había rastros de su comportamiento previo, ninguna señal de actividad interna, ningún pulso, nada que pudiera confirmar lo que Marte había visto. La humanidad, una vez más, había llegado tarde. Los científicos, desesperados por obtener más respuestas, comenzaron a trabajar en simulaciones de trayectorias a largo plazo. Querían saber hacia dónde se dirigía 3C Atlas. Los cálculos mostraban que el objeto saldría del sistema solar siguiendo una línea casi perfecta, sin la natural dispersión angular que caracteriza a los visitantes interestelares. La dirección final apuntaba hacia una región del espacio profundamente vacía, sin estrellas cercanas, sin sistemas conocidos, sin objetivos evidentes. Esto, lejos de tranquilizar, generó aún más intriga. Si 3C Atlas fuese artificial, una hipótesis que nadie admitía públicamente, debería dirigirse hacia algún destino. Pero si era natural, entonces la precisión de su patrón de salida no tenía sentido. Parte de la comunidad científica postuló una teoría de compromiso, que 3C Atlas no era artificial, sino el remanente de algún tipo de estructura o fenómeno desconocido, que tal vez, en algún momento del pasado, el objeto había sido parte de un sistema mayor, algo entre natural y no natural, un híbrido cósmico que la humanidad apenas podía comenzar a imaginar. Otra corriente, más atrevida, propuso lo contrario,
que 3 y Atlas había sido completamente natural en su origen, pero había adquirido comportamientos anómalos debido a interacciones con fuerzas o civilizaciones desconocidas. Y un tercer grupo, el más escéptico, pero también el más silencioso, sugería que quizá la humanidad no estaba observando un objeto interestelar, sino un mecanismo interestelar. Pero fuera cual fuera la interpretación, todas llevaban a la misma conclusión inquietante. No sabíamos qué habíamos visto. Cuando las agencias espaciales entregaron los informes finales al público, las versiones oficiales fueron extremadamente cautas. Hablaban de fenómenos no comprendidos, lecturas inusuales, dinámica no explicada. Nunca usaron palabras como inteligencia, sistema, mecanismo o intención. Esas quedaban reservadas para las discusiones privadas. Las versiones públicas omitieron detalles clave, pero quienes habían visto la información completa sabían la verdad. 3 y Atlas había mostrado un comportamiento imposible de atribuir a una simple roca interestelar. Y aunque nadie podía probar lo contrario, todos intuían lo mismo. 3 y Atlas no se comportó como algo natural. La astronomía ahora tenía un vacío, la física, una grieta, y la humanidad, una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué fue lo que Marte vio realmente? ¿Un cometa desconocido? ¿Un fenómeno interestelar único? ¿Una estructura antigua? ¿Una máquina silenciosa? ¿Una reliquia de otras civilizaciones? ¿O algo que todavía no tenemos lenguaje para describir? El documento chino, en su última línea, esa que jamás se publicó en su versión oficial, decía: no es relevante si el objeto es natural o artificial. Lo relevante es que no se comporta como algo indiferente. Y esa frase resume el misterio entero. Porque al final, la pregunta no es solo ¿qué es 3 y Atlas?, sino algo más profundo. ¿Qué significa para nosotros que algo allá afuera pueda vernos y escoger cuándo mostrarse y cuándo no? Así termina este relato. Pero el enigma permanece. Si te quedaste con dudas, si algo de esta historia te inquieta o te maravilla, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué crees que era realmente 3 y Atlas? Tu interpretación puede ser tan válida como la de cualquier científico, porque este misterio, por ahora, pertenece a todos.